Buenos días. Es un gusto compartir este espacio con cada uno de ustedes. A nombre de la Academia de Biología, les damos la más cordial de las bienvenidas y les agradecemos inmensamente el que hayan organizado su agenda para tener la oportunidad de tener esta charla que esperamos les sea útil en el trabajo cotidiano que tienen en sus aulas. Primeramente, a nombre de la maestra María Daría Elizondo Garza, directora de Educaciones Secundarias, y de la maestra Yuri Aleida Rodríguez García, coordinadora de la academia, pues les mandan un afectuoso saludo y les desean que este año sea de éxito para todos. Lo que sí sabemos es que va a ser un año de múltiples experiencias y muchos aprendizajes y que nosotros vamos a estar aquí apoyándolos a través de nuestras redes para aclarar algunas dudas, proporcionar algunos materiales, darles algunas recomendaciones para facilitar este trance de cambio en educación que, bueno, nos ha traído un poquito alterados a todos y mortificados, porque lo sabemos que nuestros maestros de biología son bien entregados y bien comprometidos y les damos la más cordial de las gracias por ello, porque necesitamos maestros que quieran explorar caminos nuevos para lograr que nuestros alumnos obtengan esos aprendizajes significativos tan necesarios en su perfil de egreso. Pues bien, vamos a empezar con el propósito de esta reunión. El propósito de esta reunión es precisamente que ustedes se apropien de los procesos técnicos pedagógicos de la disciplina de biología en cuanto a planeación, metodología, evaluación y que estén correspondientes al programa de estudios vigente. O sea, hay que hacer cosas nuevas, hay que implementar cosas nuevas. ¿Cómo? A través de la metodología de proyectos, de STEAM y de la fase experimental. Porque independientemente usemos una metodología u otra, tenemos que cubrir esa fase experimental, porque esto es fundamental para que el alumno pueda, vamos a decirlo así, comprometerse en ese cambio que queremos en él y en esa toma de conciencia de cada uno de los contenidos que abordamos. El objetivo de esta reunión es primeramente elaborar un currículo integrador que permita la interdisciplinariedad a través de la estrategia metodológica de la planificación por proyectos para el logro de aprendizajes experienciales valiosos mediante la resolución de problemas, uniendo el aula a su vida y a la comunidad. Yo creo que en este objetivo está encerrado todo lo que la nueva propuesta educativa nos está pidiendo. Nos está pidiendo que nuestros alumnos sean factores de cambio y que se involucren en problemáticas de su contexto, tanto escolar como de la comunidad en la que se encuentran. ¿Y por qué vamos a abordar proyectos? Porque ustedes ya se dieron cuenta a través de los talleres previos que han tenido que la propuesta, la columna vertebral de esta nueva propuesta educativa es el trabajo por proyectos. Entonces, vamos a hacer un refresh. ¿Por qué? Porque nosotros ya desde el año pasado veíamos esto venir y estuvimos trabajando sobre esto. Entonces, vamos a tratar de concretarlo y de objetivizarlo a través de una propuesta de un proyecto que ustedes podrían aplicar o bien tomar la estructura del mismo y desarrollarlo. Tenemos aquí que vamos a retomar la información, qué implementar y cómo hacerlo. Esa es mi gran duda ahorita como maestro. O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo un contenido de un programa sintético, tengo un programa analítico, tengo una contextualización, tengo un sinfín de términos y documentos que me mueven el tapete por ahí. Digo yo, ay, ¿qué voy a hacer específicamente? Pues bien, vamos a ver qué tareas tenemos para este trabajo. Y aquí tenemos que las tareas principales son, primero, los contenidos del programa sintético. Eso es así, a pie puntillas, compañeros. ¿Por qué? Porque el programa sintético tiene esos contenidos que van a remitir en que el alumno logre su perfil de ingreso. Es lo que se va a llevar en la mochila, es su bagaje, es lo que tiene que aprender a fuercita. No importa que si tengo que hacer esto del programa analítico y es que la contextualización pues este contenido lo voy a quitar. No, del sintético nada podemos quitar
podemos agregar si consideramos que algo falta por ahí, ¿verdad? Para poder, perdón, reafirmar, pero en ningún momento podemos quitarlos, ¿sí? El sintético es a fuercita, lo tengo que dar, tengo que indagar en mi creatividad a ver cómo voy a poder meterlo para que acomode a través de ciertas actividades o estrategias e impacte, ¿sí? En el programa analítico de mi escuela. Pero tengo que dar el sintético, sí, y ahorita vamos a explicar cómo. La metodología a aplicar, ¿cuál es? Pues ya dijimos que es la metodología de proyectos, es la propuesta nacional, pero cada campo formativo, como ustedes ya saben, tiene su propia propuesta metodológica. Para nosotros es STEAM. El maestro Daniel, que viene en la segunda parte de esta plática, va a ahondar y va a darles algunas muestras de cómo aplicar STEAM. Independientemente si yo hago proyectos o aplico STEAM, porque no vamos a hacer un Frankenstein, no vamos a meter un poquito de uno y un poquito de otro. Si usted se va por metodología de proyecto, es metodología de proyecto. Si usted va a trabajar STEAM, es STEAM, porque cada uno de ellos tiene sus propios pasos, sus propias características. Pero indistintamente en uno o en otro, tengo que llevar a cabo la fase experimental. Bien, puede ser a través de las prácticas de campo, puede ser, por ejemplo, a través de prácticas virtuales, pero sí hacer que el muchacho se involucre en la letra que yo veo escrita y la explicación o la indagación que yo haga, tengo que verla sentada en la realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una fase experimental. Y obviamente tengo también mis recursos de apoyo, que es un compromiso el que tengo como docente, perdón, el conocerlo. Y aquí tenemos, compañeros, nuestro libro. A ver, vamos a ver si por aquí logramos verlo. Nuestro libro de proyectos. A ver, vamos a ver aquí, ahí lo vemos un poquito porque tenemos una virtual, sí, atrás. Aquí nosotros lo imprimimos, que es nuestro libro de proyectos donde trae una serie de propuestas de biología específicamente donde están acomodados a los contenidos que nosotros vemos. ¿Voy a tener que contextualizar? Sí, va a tener que contextualizar, porque esa es una propuesta nacional. Aquí lo tenemos, pero creo que no se ve muy bien en pantalla. Vamos a ver. Es que como tenemos el fondo virtual, no se ve, pero bueno, ¿dónde lo voy a encontrar? Usted se va a conalitec.com y ahí va a encontrar su libro de proyectos. Y ahí va a encontrar también otro recurso que es un libro sin recetas para el maestro, donde vienen orientaciones didácticas, propuestas de trabajo. Entonces, mi compromiso es ese. Mi compromiso es las herramientas que me proporcionaron para entender el proceso de este trabajo, tengo que conocer. Y entonces vamos a ahondar un poquito en ese tipo de cosas. Ahora, estos contenidos que vienen en el programa sintético, nosotros analizamos y vimos que tienen mucha semejanza con lo que vimos en los contenidos del programa del 2017. Y entonces los alineamos por similitud, porque ahorita ya sabemos que cada uno de nosotros somos autónomos de abordar los contenidos en el orden que queramos, ¿sí? De la manera que nosotros nos apeguemos a la metodología sugerida. Sin embargo, nosotros tratamos de acomodarlos por similitud, porque si el alumno, ¿sí? Va viendo cosas semejantes, ¿sí? Es más fácil que se apropie de la información. A que si yo salto y le doy, por ejemplo, hoy voy a hablar de la célula y mañana hablo de la tecnología, y pasado voy a hablar del aparato digestivo y posteriormente voy a abordar biodiversidad. Como que batalla más para acomodar esa información en su subconsciente. En cambio, si le voy dando información que tiene similitud, es muy probable que sea más fácil la apropiación de esos contenidos. Y entonces lo dividimos en tres. Como ustedes pueden ver ahorita, es ecología, sistemas y reproducción. Son los tres ámbitos del contenido que tiene el programa sintético. Ahora, vamos a observar cuáles corresponden a cada uno. Tenemos en verde
todos los contenidos de biodiversidad y empezamos con la biodiversidad como expresión del cambio de los seres vivos en el tiempo, que tiene dos, ¿sí? Contenidos en sí, que son sus procesos de aprendizaje. Y luego tenemos el calentamiento global, donde vienen 3 PDA, 3 procesos de aprendizaje. Posteriormente, abordamos la diversidad de saberes e intercambio de conocimientos acerca de los seres vivos y las relaciones con el medio ambiente, donde hay 2 PDA, los procesos vitales de los seres vivos, nutrición, relación con el medio y reproducción, donde hay 2 PDA. Los PDA los tengo que dar, los tiene que dar, porque son los que forman el contenido. Es que yo considero que aquí debe de ir otro PDA. Si está bien fundamentado y está relacionado, usted lo puede agregar. Si usted tiene tiempo, lo puede agregar y lo puede dar, porque usted considere que el nivel de sus alumnos lo requiere, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a trabajar exactamente? Los PDA que ahí vienen aunados a cada contenido. Y tengo que verificar a través de esos PDA, con la metodología que haya elegido, proyecto o STEAM, que el alumno domina el contenido, ¿sí? Ahorita vamos a explicar cómo vamos a manejar esos tiempos. Luego vamos a el ámbito de sistemas. En sistemas tenemos 2 contenidos: funcionamiento del cuerpo humano coordinado por el sistema nervioso y endocrino, donde hay 2 PDA, y la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y el consumo de alimentos ultraprocesados, donde también hay 2 PDA. Voy a tener que dar esos 4, ¿sí? Para poder cubrir sistemas. Y luego nos vamos a lo que es reproducción y tenemos el contenido de salud sexual y reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual y del embarazo en adolescentes. Y ahí tenemos 3 PDA para lograr ese contenido. La importancia del microscopio para el conocimiento de la unidad de la diversidad de los seres vivos, y hay otros 3 PDA, ya llevamos 6 y nos falta un contenido más, que es las vacunas, su relevancia en el control de algunas enfermedades infecciosas, con 2 PDA. ¿Qué es lo que me va a orientar? ¿Qué es lo que yo tengo que visualizar que le voy a dar a mis alumnos? Lo que dice el PDA. Ese es mi punto fundamental. Fíjese bien, voy a poner, por ejemplo, el PDA, el último de vacunas. Dice, valora la importancia y la necesidad de proteger la salud con el uso de vacunas para el, disculpe, aquí, para el control, regresamos, para el control de las enfermedades infecciosas, y evalúa los riesgos y beneficios sociales y económicos. Reconoce la interacción de conocimientos científicos y tecnológicos, sus alcances y limitaciones. Fíjense nada más, valora. Para poder valorar, tiene que entender primero el proceso de cómo hay una enfermedad de tipo infeccioso, por qué estas enfermedades se multiplican con tanta facilidad, qué es lo que las causan y cómo se pueden evitar. Y bien, una vez que son adquiridas, entra el proceso de la vacuna. Y entonces le vamos a platicar al muchacho todos los procesos por los que pasa la vacuna y vamos a hacer un comparativo, el tiempo en el que se tardaban anteriormente para hacer una vacuna y el tiempo récord que nos tardamos para hacerlo en el periodo del COVID. Y que ahí obviamente entra la tecnología y los avances científicos que van aunados al proceso de descubrimiento. Pero entonces el muchacho tiene que entender los riesgos que conlleva para su salud estas enfermedades infecciosas, cómo afecta, ¿sí? en el índole social y económico a nivel nacional, a nivel local, y podemos hacerles una reflexión de que todos se paró en el COVID, de que hubo problemas económicos a nivel nacional, a nivel personal, en tu casa, que hubo situaciones muy difíciles ocasionadas por un virus y una bacteria. Y que de ahí emana la importancia de desarrollar las vacunas. Y entonces ya estamos hablando de prevención, porque recuerden que biología se sustenta en la prevención. Entonces, ¿qué me va a orientar mi proceso de lo que yo le voy a enseñar al muchacho para desarrollar las actividades que empaten ahí
los PDA de cada contenido, los procesos de aprendizaje de cada contenido. ¿Cuántos contenidos tenemos? Tenemos 9. Y tenemos 21 procesos de aprendizaje distribuidos en esos 9 contenidos. Entonces, la lógica me dice, si tengo 10 meses de trabajo en el aula con los muchachos, sí, yo voy a dar un contenido con sus correspondientes PDA por mes. 1 por mes. ¿Y cómo los voy a abordar? Por similitud, compañeros. O sea, voy a ver, si empiezo con biodiversidad, le sigo con biodiversidad hasta que lo agote. Es nuestra recomendación. Si empiezo por sistemas, voy a dar los 2 contenidos con sus correspondientes PDA de sistemas. Y si voy a empezar por reproducción, bueno, voy a dar los 3 contenidos con sus 8 PDA que son correspondientes a cada uno de estos 3. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en dar cada contenido? Un mes, con sus PDA, si tiene 2, si tiene 3. Si usted le va a agregar algún otro, bueno, nada más cheque que los tiempos le alcancen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto se tiene que realizar y hay que ir insertando estos contenidos, estos PDA a través del proyecto. El proyecto no es ajeno a los PDA. El proyecto se forma con esos PDA y ahí voy a ir insertando actividades experimentales, de indagación, de cuestionamiento, de reflexión, que a través del trabajo colaborativo hagan que el alumno domine ese PDA para que pueda tener el contenido y avanzar en el proyecto. Yo espero que esta explicación haya quedado clara. Bien, vamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a mostrar aquí pues, qué es un proyecto. Y vamos a tomar la definición de San Martín y de Trujillo en el 2016, que dice que el aprendizaje basado por proyectos promueve la participación activa del alumno y el despliegue de habilidades cognitivas. Fíjense bien, eso es lo más importante. Las habilidades que va a desarrollar en un nivel de investigar, construir, evaluar, por medio de aprendizajes profundos y transferibles a nuevas situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo tengo que aplicar en un contexto, que el alumno tiene que desarrollar una experiencia práctica para poder asimilar esos pasos que ahorita vamos a ver que constituyen un proyecto. Ahora, la metodología del aprendizaje basado por proyectos, en sí, ¿en qué consiste? Ya me dijiste qué es, más o menos qué beneficios tiene, pero ¿en qué consiste? Pues consiste en que tiene las siguientes características. Primero, va a responder siempre a una situación, a una duda, a un reto cognitivo. Entonces, lo primero es el planteamiento. ¿Cómo le voy a vender el proyecto al alumno? ¿Cómo voy a hacer que le interese? ¿Por qué? Dice Aurora La Cueva en su escrito de trabajo por proyecto, mito, realidad, lo pueden googlear ahí, son 3, 4 cuartillas y está muy interesante. Nos dice que si el alumno no elige el proyecto, deja de ser un verdadero proyecto y se convierte en un falso proyecto. Entonces nosotros nos enfrentamos a la realidad de que nuestros chiquitines que tenemos en primer año en biología, pues difícilmente van a tener la capacidad de decir, bueno, yo quiero hacer este proyecto. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Como ya tenemos más o menos la idea, ¿sí? De qué contenidos voy a ver por similitud, pues yo les hago una propuesta en base a lo que tiene cada PDA y les digo, ¿les gustaría aprender más del calentamiento global? O quizá quieran aprender ustedes por qué es importante reciclar la basura y no quemarla. O pudiéramos poner la reforestación y su importancia para evitar el calentamiento o mitigar el calentamiento global. O sea, les vendo un índice de posibilidades que denoten el contenido que voy a tratar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proyecto lo voy a desarrollar según indicaciones que nos dieron en un mes. O sea, en 4 semanas. Pero si voy a hacer un proyecto y yo quiero que dure más, bueno, pues haga que el proyecto evolucione. Los proyectos pueden ir creciendo, modificándose, alineándose al contenido sintético,
Entonces, a lo mejor en sí es un solo proyecto que va a ir modificándose y adaptándose a lo que yo quiero abordar, ¿sí? Pero tengo que cerrar y tener evidencia de mi proyecto al mes, ¿ok? O bien, lo que esté referente al contenido que voy a tratar ahí. Ahorita les voy a explicar. Responde una situación siempre guiados por el docente, porque el docente, a través de unos formatos que les vamos a proporcionar ahorita, se los vamos a mostrar y van a estar a su disposición en la página de Redax. Pues voy a ir cuadrando de qué manera los alumnos van a ir desarrollando actividades para que logren apropiarse de esos PDA a través de ese proyecto. Y luego tenemos que todo se va a hacer en colaboración. No hay trabajo individual, ¿sí? Recuerden que la metodología se basa en eso, ¿sí? En que el alumno socialice, debate, indaga, pregunta, cuestiona, ¿sí? Hacia el interior de su equipo. Posteriormente hacemos la puesta en común y lo hacemos a nivel grupal. Aclaramos dudas, tomamos notas y reafirmamos la información. Luego tenemos las etapas, porque hay desde una organización de inicio, ¿sí? Un acompañamiento de seguimiento, un cierre y una socialización. Entonces lleva una serie de etapas que yo tengo que desarrollar a lo largo de ese mes. Luego tenemos, pues obviamente, la producción concreta, que es la que nos va a dar la evidencia de que ya logramos esos PDA, o sea, el contenido que estamos tratando en ese mes. Posteriormente, tenemos que ver cuáles son las características de esta metodología de proyectos. Y primero, es una metodología 100% activa. Segundo, los alumnos son los que protagonizan el aprendizaje, o sea, son los que se van a encargar de buscar la información, de hacer el experimento, de sacar las conclusiones, de hacer los esquemas, de hacer los cuestionamientos, de aplicar encuestas, de tomar medidas, etcétera, dependiendo de las actividades que se hayan diseñado. La forma de trabajo siempre va a ser colaborativa. Aquí no hay de que yo lo hago solito, ¿ok? La utilidad es social, porque va a impactar en un beneficio social. A lo mejor no vamos a arreglar el mundo, ¿verdad? Y no vamos a cambiar o evitar el calentamiento global, pero vamos a crear conciencia para que las sociedades futuras, ¿sí? Haya una mitigación significativa y un cambio conductual en esa sociedad que va a enfrentar muchos de los problemas que ya estamos viviendo, como la falta de agua, el calor, etcétera. Hago referencia al calentamiento global porque está dentro de biodiversidad, que es la propuesta de proyecto que le traemos. Ahora, ¿qué hago yo como docente? Pues yo voy a asesorar, voy a motivar y voy a orientar, porque voy a ser un guía, voy a estar acompañando. Entonces, el aprendizaje basado en proyecto permite aunar los intereses de los alumnos con el contenido del programa sintético en la solución de un problema comunitario o social. Esa es la realidad. Para eso nos sirve la metodología y por eso va la propuesta, porque lo que hemos leído ahorita de la nueva escuela mexicana, pues eso es lo que nos dice, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los alcances que tiene el aprendizaje basado en proyectos? ¿Por qué lo tengo que usar? Porque es una propuesta, no solamente a nivel nacional, compañeros, esto es a nivel mundial, porque se ha logrado ver primero que ayuda a la interdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los conocimientos no son aislados como islas. Somos un archipiélago donde hay una comunicación fluida. Yo no puedo decir, voy a aprender matemáticas y solo matemáticas. No, porque yo leo instrucciones y para leer instrucciones necesito español. Si me están diciendo que haga una figura geométrica, pues ahí entonces tengo que usar las artes, ¿sí? Y así sucesivamente. En biología, pues obviamente podemos manejar un montón de ejemplos. Uso español, aplico matemáticas, llevo tecnología, historia, porque hago líneas del tiempo, porque consulto cómo ha evolucionado la ciencia a través del tiempo, etcétera, ¿verdad? También lo aplica al mundo real. Eso es fantástico. Yo siempre les he dicho que la biología es una ciencia viva, porque la sientes en tu organismo, porque lo ves en el medio ambiente, porque lo escuchas en las noticias. Entonces, la problemática que vamos a buscar tiene que ser del mundo real. No vamos a hablar
discúlpenme que haga la referencia, como algún libro que usamos muchas veces y que hablaba de el lobo en las montañas de no sé dónde, de Alaska o no sé, y todo el mundo ponía ese ejemplo. Y les decía, bueno, ¿aquí dónde están esas montañas? A lo mejor, si me hablas de los osos que bajan porque no encuentran alimento, porque ha habido incendios, porque hay sequía, porque hemos invadido su espacio, pues entonces sí te lo entiendo. Y el alumno te lo entiende porque es su contexto. Por eso precisamente estamos buscando esta metodología, compañeros, porque no es una fantasía, es una realidad, porque está sentado en el mundo real y sus problemas, en donde yo voy a indagar gracias a un gran aliado que son las habilidades digitales. Yo puedo conocer información de primera mano, descubrimientos, puedo ver cuánto ha avanzado un problema, qué están haciendo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel local para atacarlo. Entonces, contamos precisamente con esa información digital y podemos hacer simuladores o usar simuladores para palparlo, ¿verdad? Y concientizar a nuestros alumnos, ¿sí? Y de esta manera desarrollar las competencias del siglo XXI. Y esas competencias son, pues, sobre todo la comunicación fluida, el uso adecuado de las redes, el uso adecuado, no el uso que de alguna manera u otra ocasiona bullying y problemas entre los muchachos. No, la tecnología me sirve para indagar, me sirve para experimentar, me sirve para poner en prueba lo que se ve de manera teórica. Y también hay que cuidar mucho el aspecto humano, porque muchas veces cuando nos vamos a estar en redes y en redes de tipo social y no tanto de manera indagatoria en un aprendizaje, hacemos que el muchacho pierda esas habilidades sociales de comunicación, esa empatía, ese saber respetar las ideas de los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierde el contacto humano. Y una de las propuestas de la ONU es fortalecer el contacto humano y el bien común. Por eso estas propuestas van aunadas a la solución de problemas en un bien común. ¿Qué se requiere para aplicar el aprendizaje basado por proyectos? Primero, que yo, como docente, actúe como mediador y guía, ¿sí? Voy a dejar que ellos indaguen, que ellos busquen, que ellos traigan sus propuestas, porque ellos son los que se van a apropiar del aprendizaje. Olvídese, compañero, de que va a estar como yo estoy ahorita, bla, 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 bla. Recuerde que el alumno, al igual que nosotros, nada más puede concentrarse por 20 minutos. Después de 20 minutos tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poner atención. Imagínense si eso nos sucede a nosotros adultos, imagínense con nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo ya no voy a estar dando una cátedra tradicional. Yo voy a hacer preguntas generadoras, yo voy a poner retos cognitivos, yo voy a dar el planteamiento de posibles problemas que el alumno va a seleccionar de ese abanico de opciones, ¿sí? ¿Cuál es el que le interesa para indagar más? Y ahí, a través de las actividades que vamos a proponer, ¿sí? El alumno va a apropiarse de esos PDA para lograr el contenido. Entonces yo voy a ser mediador y guía. Y un gran diseñador de plan de trabajo y un gran diseñador de fichas instruccionales. ¿Para qué? Para que mi alumno primero se vuelva autónomo de su aprendizaje. Esto a través del autodidactismo, el buscar a través de esas habilidades digitales que ya empezó a desarrollar por el COVID y que ha perfeccionado, nos guste o no, o a pesar de nosotros. Que sean responsables de sus tareas y colaboradores, que es lo que nos falta en esta sociedad, por eso enfrentamos tantos problemas. Entonces, ese es nuestro compromiso y a eso nos lleva la metodología del aprendizaje basado por proyectos. ¿Cuáles son esas etapas que yo les mencionaba? Porque recuerdan que les dije que iba por etapas. Primero, el planteamiento del proyecto y el plan de trabajo. Ojo, ahí fíjense bien que es donde vamos a dar el abanico de opciones para que el grupo elija el proyecto. O sea, yo no le voy a decir, vamos a ver este proyecto. Yo lo voy a plantear. A lo mejor puedo incitarlos, ¿sí? Diciéndole las bondades de cada opción, ¿sí? Pero el alumno se tiene que comprometer, le tiene que gustar, le tiene que motivar, le tiene que llamar la atención,
¿sí? Porque si no, no va a ser lo que le corresponde. Y hay que hacer un plan de trabajo una vez que se elija. Posteriormente vamos a la implementación, donde hay una secuencia de actividades o pasos que nosotros vamos a ir guiando y vamos a ir revisando periódicamente para ir alineando la información. Luego la presentación, que es una socialización que se debe hacer al exterior, posiblemente a la comunidad escolar, y si queremos invitarnos también padres de familia y autoridades educativas para que vean lo que hicieron los chicos, porque eso es extremadamente motivante para ellos. Y por último, la evaluación de resultados, y ahí entra la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Pero en cada una de las etapas de implementación, yo deberé de aplicar cada una de estas formas de evaluación. ¿Todas por punto? No, ustedes eligen cuál van a aplicar en cada una de las secuencias que llevemos. Vamos a ver qué consiste el planteamiento del problema. Primero es poner los objetivos del proyecto, o sea, ¿a qué queremos llegar? Los entregables, qué es lo que va a hacer el alumno para que yo le evalúe, ¿sí? Periódicamente, porque estamos hablando de evaluación formativa. El impacto esperado, ¿cuánto queremos? ¿Una solución inmediata, una solución a futuro, una solución a corto plazo, etcétera? Se pueden presentar opciones o dejar libre la elección de los temas, pero ahí nosotros vamos a tratar de abordar el contenido de cada PDA. La organización de los equipos y la distribución de las responsabilidades para que todos tengan responsabilidades y las cumplan. O sea, no es el que quiera, es todos. Y ahorita van a ver la metodología, dentro de la metodología del proyecto, en donde ya vamos a realizarlo, una propuesta de estrategia de roles. Lo vamos a platicar así rapidito. La implementación del proyecto, pues es eso, la investigación, la búsqueda, el tratamiento, el análisis, la experimentación, la comprobación, la reflexión, las interacciones entre los estudiantes y docentes. Ojo, ahí entra mi seguimiento, ahí entra mi guía. La creación del producto final, ¿sí? Que puede ser una infografía, que pueden ser periódicos murales, que puede ser una obra de teatro, que puede ser un cancionero, que puede ser un poemario, puede ser una exposición de arte donde representemos, por ejemplo, las acciones que hace el ser humano y que abocan sobre el calentamiento global y cómo los podemos mitigar. Puede ser una mesa de debates, puede ser un juego como el de la OCA, didáctico, donde avancemos y hacemos algo mal, algo bueno para el medio ambiente, retrocedemos y caemos en una casilla de algo que no es adecuado y que está provocando más daño al medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Y luego tenemos la presentación del proyecto, que es presentarlo de manera pública. No necesariamente a través de una feria de las ciencias, porque lo primero que van a decir, no tenemos tiempo, o tratamos el contenido, o organizamos. No, lo van a hacer los muchachos. Tan simple como que lo van a hacer ellos. A lo mejor dentro del proyecto, pues diseñan hacer una obra de títeres donde concienticen sobre la problemática que están abordando y den algunas ideas de cómo podemos colaborar para evitarlo, y lo presentamos a la hora de descanso y tomamos evidencia fotográfica o tomamos video. ¿Por qué? Porque los chicos, esta presentación pública los va a motivar enormemente. Los chicos jamás se les va a olvidar que hicieron una canción para concientizar, por ejemplo, sobre el calentamiento global o sobre cómo ser una paternidad responsable, o de qué manera evitar el sobrepeso y la obesidad, o escribieron un poema. ¿Ustedes se imaginan lo que esas criaturas tienen que concentrarse para explicar en una rima un proceso científico? Recuerde cuando hablamos nosotros de bioarte, que la creatividad mueve partes del cerebro que forman un aprendizaje 100% significativo. Ahora, voy a evaluar los resultados. Sí, y en esa evaluación de resultados es si esa respuesta, ese reto cognitivo que tuve al inicio con mis alumnos, se pudo resolver en qué porcentaje en base a las actividades que realizamos. ¿Sí? Es la comprobación de la hipótesis, porque tiene que haber una hipótesis.
Y en este proceso vamos a evaluar la autoevaluación, pero así suelta, no. Hay que hacer rúbricas genéricas donde hablemos de participación, colaboración, reflexión, aportación, diálogos, actitud, porque acuérdense que tenemos que cubrir la parte humanitaria. Si tenemos un alumno que hace como que hace y no hace, o un alumno que todo lo critica y no aporta, tenemos que modificar eso. Y en eso va la autoevaluación. El alumno tiene que entender que tiene que ser colaborativo, que tiene que ser propositivo, que tiene que ser empático y tiene que ser solidario. ¿Cómo lo vamos a lograr? En cada una de las actividades propuestas. Y la evaluación, fíjense bien, debe centrarse en las habilidades mentales y valorar el camino hacia el aprendizaje y no solo hacia el producto del resultado, sino que nosotros vamos a ir evaluando cómo se está comportando, cómo está aportando en cada una de esas semanas en que le estoy dando un acompañamiento en el seguimiento del proyecto. Ahora bien, tenemos varios tipos de proyectos. El proyecto primero son los integradores. Nosotros ahorita estamos trabajando como los integradores, ¿sí? Porque el proyecto integrador toma conocimientos de las diferentes disciplinas para la resolución del problema, ¿sí? Sin profundizar. O sea, yo necesito medir un terreno. Bueno, pues ahí lo estoy tomando y lo estoy aplicando en matemáticas. Yo necesito buscar información sobre los huertos escolares. Entonces voy a usar la tecnología y voy a buscar español, ¿sí? Entonces, tomo conocimiento de las diferentes disciplinas, ¿sí? Y entonces integro la solución a la problemática que yo tengo. Por eso se llaman integradores. Luego tenemos los proyectos interdisciplinarios, pero esos dan una profundidad mayor, porque entonces ahí la disciplina se compromete en la solución del problema. Siento que aquí está muy presente lo que esperan de nosotros a través del campo formativo, de cada una de nuestras asignaturas. Y por último, los comunitarios, que nosotros ya teníamos experiencia en los comunitarios desde el ciclo escolar anterior, ¿sí? Porque el comunitario tiene un impacto social, ¿sí? Ve un problema en la comunidad a nivel local, nacional, internacional, lo toma, lo desmenuza y aporta o concientiza para su solución. Ahora bien, esos proyectos integradores, que son los más simples, pues son una estrategia didáctica de un proyecto formativo, que es lo que estamos diciendo. Consiste en realizar una serie de actividades que van articuladas, no sueltas, ¿sí? Que van secuenciadas de lo simple a lo complejo, ¿sí? Para dar la solución al problema y de esta manera desarrollar competencias en nuestros alumnos. Esos son los proyectos que estamos trabajando ahorita. Ya veremos en un futuro inmediato que dominemos bien vamos a entrar en un enfoque interdisciplinar o proyecto interdisciplinar, donde vemos que ahí tenemos varias disciplinas que aportan desde su enfoque para la solución del problema. No solamente los conocimientos, sino que se involucra, vamos a decir así, entre diferentes disciplinas atacamos un mismo problema, pero desde nuestro propio enfoque. Esto es un poquito más complicado y ya que tengamos un mejor dominio de los integradores, desarrollaremos esto. Pero antes de aplicar uno o el otro o lo que ustedes gusten, ¿sí? Si me voy a ir por STEAM, válido, yo tengo que entender cuáles son las orientaciones didácticas del campo formativo de saberes y pensamiento científico, que es donde está biología. Primero, considerar los saberes de forma pertinente, contextual e integral. Fíjense bien, esas tres formas. Pertinente, ¿qué quiere decir? Que se puede hacer, ¿sí? Que el alumno lo puede entender, que debe estar contextualizado, o sea, en la problemática real que él vive, no hablarle de cosas que a lo mejor nunca va a ver, e integrador, ¿sí? Integrador, ¿por qué? Por muchos factores, desde el factor de la socialización al interior del equipo, el aula, la escuela y su comunidad, e integral, porque tomamos conocimiento de otras asignaturas para armar una alternativa de solución. Favorece el aprendizaje con base al planteamiento de situaciones problemáticas que articulen contenidos de las asignaturas que comprende el campo. En nuestro caso, vamos a tomar principalmente pues, de matemáticas, porque es lo que va a la par con el grado, ¿sí?
pero el alumno tiene ciertos conocimientos de primaria, de física y química muy simple, que en algún momento también podemos realimentar o tomar si el proyecto lo requiere. Y por último, diseñar actividades experimentales, que es lo que les dije desde un principio, donde escriben, registran, argumentan, interpretan los fenómenos y procesos naturales y socioculturales. O sea, no quede en letra muerta, tengo que llevarlo a la fase experimental. Esas orientaciones tengo que tenerlas presentes. Ahora vamos a ver esta propuesta de proyecto que hicimos con el esquema del manual que nos mandaron de proyectos. Vamos a trabajarlo aquí, ¿sí? A ver, discúlpenme, nos vamos al link y vamos a analizarlo aquí en su estructura. Tenemos, permítanme, ¿lo podemos bajar, por favor? Tenemos aquí el proyecto Calentamiento Global, Cambio Climático, aprendamos desde el huerto escolar. ¿Sí? Vamos a ampliarlo un poquito para que todos lo vean. Bueno, pues obviamente hicimos una portada con el objetivo de que eso se vea mejor. Y este proyecto, fíjese bien, trae una estructura aunada a la estructura del manual que les decía de nuestro libro de proyectos. ¿Ok? Y tenemos ahí primero sensibilización. Lo que haremos es cómo voy a presentar, ahí estamos hablando del calentamiento global, sus causas y consecuencias. Hay que saber vender la idea, ¿sí? Y hay que dar varias opciones para que el grupo lo vamos a decir así, lo elija con el que se quiera casar. O bien el que habla de biodiversidad, el que habla sobre las causas del calentamiento global, el que habla sobre cuáles son las alternativas para evitar. Y luego iniciemos y observemos. Y ahí nos da una serie de contextualización en el estado de Nuevo León sobre la falta de agua, sobre el cambio climático, sobre el clima extremo, sobre los problemas que estamos viviendo cotidianamente en nuestro hogar, ¿sí? Y de qué manera nosotros, desde nuestro ámbito escolar y desde nuestra casa, podemos colaborar para evitar que esos problemas sigan. Seguimos, por favor, y tenemos ahí, aparte, que damos una serie de ideas y dice, socialicen sus ideas en el grupo y concluyan sobre lo siguiente. Fíjense bien, ¿a dónde nos lleva el proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas que provocan el calentamiento global? Es la parte central del PDA. ¿Y qué acciones mitigan el calentamiento global? Si el alumno ya se queda con eso, entiende qué es el calentamiento global, qué lo provoca y cómo puedo colaborar para evitarlo, ya nos comimos el mundo. Y ahí les estamos dando 5 acciones que podemos seguir, hacia dónde vamos, que es otra parte de la estructura, y entonces vienen una serie de cuestionamientos que podemos repartir entre los equipos y que los alumnos pueden indagar y luego socializar, representar a través de esquemas, dibujos, historietas sobre todos los factores que influyen en el calentamiento global. Seguimos y tenemos a continuación, ahí tienen un montón, ¿sí? De opciones para decir, elijo esta y la reparto. El diseño e indagación del problema. Aquí está el problema. Y entonces ya nos metemos, después de esa contextualización, ¿sí? ¿Por qué está pasando esto a nivel mundial? Y ahí les damos una información escrita que consideramos les puede ser útil y marcamos, nos devolvemos un poquito las hipótesis. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta es el huerto escolar. Y entonces, ahí en el huerto escolar, fíjense bien, marcamos 2 hipótesis. Los huertos escolares contribuyen a la mitigación del calentamiento global al absorbente de dióxido de carbono y la hipótesis 2, la educación ambiental a través de huertos escolares promueven comportamientos sostenibles. Entonces ahí hay otras 3 para que ustedes elijan, 5 hipótesis les estamos dando y luego los equipos, cada uno de sus equipos puede elegir una hipótesis, indagarla y sacar sus conclusiones, socializarla, poner las ideas centrales y desarrollar, vamos a decir así,
una síntesis del contenido. Ahí luego les damos una serie de actividades que podemos hacer en el huerto escolar, ¿sí? Con vamos a decir, una secuencia. Y esas actividades las podemos distribuir, ¿sí? Entre los equipos con un rol donde van a trabajar en ese proyecto del huerto escolar. No tengo espacio, maestra. ¿Qué me está pidiendo usted? Todo está pavimentado. Lo hacemos en macetas, lo hacemos vertical. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Lo hacemos en las jaulas esas de transporte de fruta, ¿sí? Hay mil formas. Claro, es una propuesta, es una estructura que ustedes pueden seguir para desarrollar sus propios proyectos. Seguimos, ahí estamos viendo todos los pasos y luego vamos a buscar y encontrar, y ahí ya nos vamos a la indagación propiamente dicha, donde a través de diferentes fuentes de información el alumno va a concretar lo que está viviendo en el contexto. Seguimos, por favor, y tenemos esa serie que les estamos dando de líneas que ellos pueden buscar, ¿sí? Información para dar respuesta a todas esas hipótesis que dimos en el planteamiento del proyecto. Y una vez que ya lo tenemos, pues les damos unas actividades precisas, efectuar una infografía, historieta u obra de títeres para ejemplificar las acciones que impactan en el incremento del calentamiento global, que realicen expediciones guiadas con la comunidad escolar y expliquen la importancia y beneficios nutrimentales. Y ahí enganchamos lo de sistemas cuando hablamos de alimentación saludable y emocionales de efectuar un huerto escolar, y ahí enganchamos el sistema endocrino. Dice, integren un poemario o cancionero, que motive el cuidado del planeta, planear y ejecutar actividades de mantenimiento y cuidado del huerto escolar. ¿Por qué? Porque les vamos a ir proporcionando periódicamente como cada uno de los contenidos que tenemos en el programa sintético se pueden desarrollar actividades que impactan en ese huerto escolar. Y creamos conciencia y el alumno trabaja. Y en ese trabajar vamos acomodando los contenidos. Y luego tenemos una propuesta de fase experimental que pueden hacer en el huerto escolar, ¿sí? Donde ustedes pueden desarrollar esa fase experimental, donde el objetivo es evaluar cómo la elección de diferentes tipos de cultivos, porque no vamos a comprar cultivos, los muchachos van a traer de su casa, en un huerto escolar puede influir en la captura de carbono y su contribución a la mitigación del calentamiento global. Y ahí vamos a ver algunos ejemplos y procedimientos y les vamos a subir otras dos que pueden desarrollar también en el huerto escolar dentro de la fase experimental. Avanzamos y tenemos, después del desarrollo de su fase experimental, la construcción y comprobación. Y ahí en la construcción y comprobación, pues vemos si las hipótesis se resolvieron totalmente, parcialmente, si estaban correctas, si estaban incorrectas, y analizamos los resultados. Y ya nos vamos a la fase de socialización, que es comunicación. Ya lo tengo, o sea, socializo a través de todas esas actividades que desarrollé, las comparto con mi comunidad escolar y no me quedo con esa concientización, la paso, obviamente, ¿verdad? Y por último tenemos la autorreflexión, que ahí es aunado a la autoevaluación y les damos a ustedes una serie de indicadores que pueden servir para aplicar a los muchachos y los muchachos vean qué se hicieron, qué no hicieron, qué les faltó hacer, o bien tomar ese modelo y realizarlo de acuerdo a su propio proyecto, pero ya tienen una estructura, compañeros, porque nosotros lo que queremos es orientarlos para que se pueda objetivizar esto de lo que tenemos dudas. Bien, ahí pueden ver ustedes todo lo de la autoevaluación final, que con simplemente el muchacho vaya palomeando y nosotros analizamos y vemos, y ya vemos esto cómo repercute obviamente en su calificación. Avanzamos, por favor, y tenemos a continuación, les vamos a presentar en la siguiente diapositiva el plano didáctico, porque debe haber una planeación y en esa planeación tenemos la propuesta del plano didáctico. Y ahí tenemos un formato de planeación para ustedes, donde vienen los datos generales, la modalidad de trabajo, que en este caso es proyecto, ¿sí? Y pusimos 16 sesiones involucradas. ¿Por qué?
porque tenemos 4 horas semana mes durante 4 semanas, sí, son 16 frecuencias, es como yo tengo que distribuirlo. Y tenemos los pasos del proyecto, la delimitación del proyecto, la organización del mismo, los recursos. En la organización del trabajo tenemos la estrategia de roles. ¿En qué consiste esto? La estrategia de roles consiste en que en esos equipos que se integraron, va a haber, por ejemplo, un líder que es un vigía del tiempo, es el que va marcando los avances, el que va viendo que cada quien haga lo que le corresponde. Tenemos un comunicador que es el que va a hablar, el que va a explicar, el que va a exponer. Tenemos un utilero que es el que va a buscar la información en las diferentes páginas, en su comunidad, en los libros de la biblioteca. Tenemos un relator que es el que va a hacer la minuta, porque cada vez que tenemos una sesión de trabajo nos llevamos una minuta y en esa minuta vemos qué tanto van avanzando. El vigía del tiempo, que es los tiempos hay que marcarlos. ¿Por qué los tiempos hay que marcarlos? Porque si una actividad colaborativa yo no le pongo tiempo, lo pierdo. Y los tiempos no van a ser más que de 15 minutos para que me quede tiempo de socializar al interior del equipo, con el grupo y luego concretar las ideas, ¿sí? Ahora, fíjense bien, en esto hay una técnica por utilizar que nosotros les estamos dando varias opciones. Avanzamos y tenemos observaciones de campo, de laboratorio, experimentos, encuestas, consultas con expertos, consultas de fuentes bibliográficas y electrónicas. Todo eso pueden hacer sus equipos para lograr discernir, ¿sí? Y poder dar respuesta a esa hipótesis que eligieron, una para todo el grupo o una para cada equipo. Y ahí marcamos en el desarrollo precisamente la solución a esas hipótesis que obviamente deben estar fundamentadas en la indagación que hicieron en los medios electrónicos y en los libros, en los artículos informativos, etc. Por último, nos vamos al análisis de resultados a través de gráficas, tablas, dibujos, fotografías, modelos didácticos, pero modelos didácticos funcionales. Olvídense ya, compañeros, de esas maquetas en 2 planos. Le subimos a Redice 3 propuestas, una de aparato reproductor femenino, una de el sistema digestivo que va unado a sistemas, el otro a reproducción, y le subimos una del ciclo del agua, pero eran funcionales, porque el alumno se tiene que meter en un proceso de hacerlas funcionales. Es un modelo donde va la creatividad para ver cómo cae el agua o cómo fluye el proceso de menstruación o cómo se da el transporte de alimentos a través del aparato digestivo. Chéquelo, ahí está a su disposición en los archivos de Redacts. Y luego la comunicación, donde ponemos la entrega de trabajo por escrito, ¿sí? Para eso hay un relator, deberán entregar una minuta de qué hicieron, qué aprendieron, en qué reflexionaron. Ustedes marcan los puntos. Nosotros aquí les ponemos algunas partes de ese informe. El título, la finalidad, el material, el desarrollo, los resultados, las conclusiones y las fuentes de consulta. Y luego ya nomás van palomeando qué se hizo, qué no se hizo, y ahí puede entrar la coevaluación. Por último, la exposición con alguna serie de opciones y la evaluación que habíamos dado. Y al final ponemos ahí cuáles son los conceptos básicos que van inmersos en esos PDA y que el alumno tiene que dominar, cuáles son los procedimentales y cuáles son los actitudinales. ¿Y dónde voy a valorarlos? Pues en el desarrollo de todo ese proceso didáctico que hizo el alumno a lo largo de esas 4 semanas. ¿Que fueron 2 PDA? Bueno, pues fueron 2 o una para un primer PDA y dejo otras 2 o 3 para el otro PDA. Y ahí tengo en el formato de planeación quién me puede revisar. El inspector o supervisor, el director, el subdirector o la coordinación académica de secundarias cuando nosotros vayamos a visitarlo. Esto es una estructura, es una propuesta para que ustedes más o menos vayan embonando sus PDA, ¿sí? Con su plano didáctico, como lo que voy a hacer en el aula. Bien, seguimos y tenemos a continuación un feedback de todo lo que hemos visto. Tenemos un programa sintético. ¿Qué dijimos del programa sintético? A fuercita lo tengo que ver, ¿sí? Todos los contenidos. ¿Le puedo quitar PDA? No. ¿Le puedo agregar? Sí,
si lo considera pertinente y está fundamentado. Y esto va a una apropiación, articulación y contextualización. ¿Por qué? Porque tengo que ver las características de cada grupo y con los recursos que cuento en mi contexto. Tengo que ver que esté contextualizado con la realidad nacional y con la realidad local de mi escuela, de mi aula, de mi familia. Y así se constituyó el programa analítico, en un plano de lectura de la realidad, de la contextualización y el codiseño. Y una vez que todo eso ya se hizo, entro al plano didáctico, que es el último ejemplo que le dimos, ¿sí? Así es como vamos a trabajar. Y mi responsabilidad como maestro es desarrollar esos planos didácticos para cubrir los PDA del contenido sintético y poner actividades que impacten en el programa analítico de mi escuela o bien de mi academia, dependiendo de cómo lo hayan desarrollado. Ahora voy a mostrarles algunos formatos que están como propuesta para ayudarlos en este avance. ¿Sí? Y tenemos ahí esta fase del proyecto. Quiero que revisen. En estas fases del proyecto les damos como una síntesis de lo que estuvimos hablando. ¿Ok? Ahí tenemos el inicio del tiempo estimado de hora clase en la fase del proyecto para la delimitación, la planificación, las técnicas, el desarrollo, el análisis del resultado, la entrega del trabajo escrito. Y luego tenemos el tiempo estimado, 16 horas, el cierre y que la planificación y las técnicas por utilizar sean viables de aplicarse. O sea, no porque nosotros decimos, yo ni grupo tengo. Usted lo tiene que contextualizar y decir, esto sí, esto no, esto lo cambio, ¿ok? Seguimos y tenemos ahí las técnicas, la planificación, el desarrollo, el análisis del resultado, la entrega del trabajo por escrito, con una síntesis para que no estén leyendo todo, ¿ok? Avanzamos. Y tenemos la exposición con la fecha, los materiales que se utilizarán, cómo lo vamos a hacer. Y luego tenemos el nombre del alumno, la autoevaluación y la evaluación o coevaluación por parte del equipo. Les estamos dando todos los formativos, ¿ok? Seguimos. Ahí es una síntesis para ustedes. Y luego vamos a una rúbrica de seguimiento y evaluación donde les damos la semana de trabajo, les damos el número de equipo, las fases del proyecto, cómo lo podemos distribuir en 4 semanas, porque tenemos 4 semanas para dar cada contenido con sus correspondientes PDA, no para un solo PDA, no, si tiene 2 PDA en 4 semanas, si tiene 3 PDA en 4 semanas. ¿Seguimos? Y tenemos el último formato y pues últimas observaciones, ¿no? Este equipo sí trabajó, el otro no trabajó. Y luego tenemos un cuadro de evaluación de proyecto, donde viene el encabezado, la elección del tema del proyecto, la hipótesis, el propósito, cómo se llevó a cabo, cómo lo puedo mejorar, tanto la fase de desarrollo como, avanzamos por favor, en la fase de comunicación y evaluación. O sea, esto es para que usted analice su proyecto y diga, ay, esto me faltó, esto debía haber agregado, esto lo voy a modificar, esto me funcionó muy bien, palomita. Pero sabemos y tenemos la certeza de que todo va a salir muy bien. Confiamos en ustedes, en su experiencia, en su entrega, en su ética profesional. Y desde esta barrera nos ponemos a su disposición para apoyarlos en todo lo que sea necesario, deseándole la mejor de las suertes y continuamos con esta segunda parte donde vamos a abordar STEAM. Con esto terminamos proyecto y les agradezco infinitamente que ustedes se hayan dado tiempo. Les recuerdo, hay que llenar una encuesta de opinión. Tenemos a través de un código QR, tenemos a través de un link, tenemos a través del chat para que ustedes ahí en ese chat también pongan algunas de sus observaciones, dudas o en lo que nosotros les podamos ayudar. Y también les quiero recordar para que lo comuniquen a sus compañeros que ahorita no se pudieron conectar, que esto va a estar en YouTube y los materiales en Redice a su disposición y aun y cuando vean el video posteriormente de esta plática, deben de llenarse un encuesta de opinión porque eso no se realimenta a nosotros. Soy la maestra Laura Irene Salinas Flores y como siempre estoy a sus órdenes y les agradezco el tiempo compartido. Cedo este espacio al maestro Daniel que continuará con el tema de STEAM. Muchas gracias. Buen día para todos.
Bien, gracias por esperarme un momentito para este cambio de silla. Continúo con el trabajo de esta Academia de Biología, hablando ahora un poquito más sobre STEAM. Seguramente pues ya tienen bastante información, pero es bueno retomar algunos puntos muy importantes. Mi nombre es Daniel Roberto Medina Rodríguez y estaré a cargo de esta segunda parte de esta primera capacitación de la Academia de Biología para nuestros docentes que nos están acompañando a través de esta transmisión en vivo de Zoom. Y como mencionaba la maestra Laura Irene, estará disponible a través del canal de YouTube de la Coordinación Académica de Secundarias. Estará disponible esta grabación para ustedes y además la invitación para quienes nos están viendo en este momento y ya después del día 11 de septiembre. Por favor, ingresen a la encuesta, nos hagan el favor de llenar el formulario de retroalimentación y ya que estará abierto hasta el último día de septiembre y tiene oportunidad de dejarnos por ahí su punto de vista, algún comentario que nos permita mejorar. El día de hoy a través del chat se compartirá también eh, una liga, un hipervínculo para que sean tan amables de darnos su opinión ahí en la encuesta. Bien, en lo que es el modelo educativo STEAM que se ha estado manejando desde hace un tiempo, está relacionado con algunos temas de interés mundial, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como pueden ustedes ver en la proyección, está involucrado desde las Naciones Unidas y este emana hacia los diferentes gobiernos, como en este caso en esta página oficial de nuestro país, y hay algunas estadísticas ahí también con las que contribuye INEGI sobre algunos aspectos de interés mundial. Estos objetivos constituyen una agenda, dice ahí, ambiciosa y universal para el desarrollo sostenible, con las personas, por las personas y para las personas. Dentro de estos enunciados, que son las bases y objetivos que tiene la UNESCO de desarrollo sostenible, hay 17 aspectos centrales, pero obviamente de estos, algunos de ellos son más relacionados con nuestra asignatura, con algunos subtemas y por eso se mencionan como una fundamentación, ya que nuestra asignatura puede abonar a este tipo de ciudadanos que aminoren este tipo de problemáticas en un futuro, como lo son en el aspecto 3, salud y bienestar. Puede ser que también en acción por el clima, que es el número 13, en número 15, vida de ecosistemas terrestres, entre los más importantes. Incluso a veces podríamos mencionar también que los aspectos del uso de la energía o la contaminación también pueden ser tomados en nuestra asignatura, ya que en ocasiones he escuchado que mencionan que pues es contaminación, ese le corresponde a química, ¿verdad? Pero podemos aclarar y también dar algo de información ahí sobre la contaminación, que no solo es química en cuanto a las sustancias o los reactivos que pues alteran el planeta, nuestro ecosistema, nuestra localidad, la comunidad, sino también que tenemos en esta comunidad aspectos de contaminación física, que eso le tocaría a los de segundo grado, ¿verdad? Los compañeros de física, con lo que es, por ejemplo, la radiación, el calor, el sonido, la, la vibración, ese tipo de situaciones que alteran, por ejemplo, obviamente el ruido, la contaminación auditiva, no permite que una persona pues esté en un estado de salud mental o un estado mental adecuado, ¿verdad? Por poner un ejemplo, o las altas temperaturas, también que influyen en los vegetales, en la vida de nosotros. Y en el caso de biología, pues la contaminación biológica, cuando hablamos de microorganismos, de parásitos, de gusanos, hongos, bacterias, virus, del fecalismo al aire libre, de la contaminación del agua, de la higiene de los alimentos, ahí también hay contaminación, pero a veces nada más eh, por la rapidez a lo mejor del concepto lo tenemos nada más enfocado allá en química, pero es un área de oportunidad también que podemos nosotros tomar, la contaminación biológica. Ahí brevemente ese punto. En el caso del modelo STEAM, eh, este apartado de la ONU que se está haciendo difusión
y se ha llegado a nuestro país desde hace varios años, para ser más precisos, desde el 2015, 2017, donde empezó a integrarse más información de este modelo de trabajo. Incluso hay un material por aquí que les estamos compartiendo. En mi lado derecho hay un libro que trata sobre el movimiento STEAM, nada más en México. Está dedicado a este libro como una fundamentación, y muchas de las actividades y apartados que nosotros tomamos en cuenta, pues se basa en el mismo. Incluso es un referente de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué es importante STEAM? Porque según los datos de la ONU, esta generación de entre 9 y 19 años es la primera que podría acabar con la pobreza extrema, y la última que puede hacer frente al cambio climático. Es decir, si no logramos incidir en esta generación, simplemente como humanidad no lo vamos a lograr. Y por otro lado, con esta revolución industrial tecnológica, podemos aprovechar la implementación de acciones a favor de esto. Recordemos que STEAM no es un proyecto, STEAM es un enfoque, STEAM es un cambio de mentalidad. Tal vez no resolvamos los problemas, pero vamos a ir formando, vamos a ir sembrando en los alumnos esa mentalidad, vamos a ir dando habilidades a ellos, capacidades para que con las acciones o microacciones que tengan a lo largo de su vida o en conjunto en la comunidad, se vayan abonando a soluciones de futuro, ¿verdad? Esta, como ya se menciona, aquí les dejamos más información, es una tendencia mundial, las ramas de las ciencias o ciencias en las que se apoya, y pues busca formar, como ya hemos mencionado, individuos con un montón de habilidades que les permitan desenvolverse exitosamente en este siglo XXI, y entre otros aspectos, pues que tengan pensamiento creativo, reunir evidencias para resolver situaciones problemáticas de manera efectiva y en un trabajo colaborativo. Todo esto mediante una innovación, llevando a cabo aportaciones para el desarrollo sostenible y el bienestar social. STEAM en el aula, el STEAM que queremos trabajar, pues lleva a esas letras de ciencia, la S, para que aquí se relaciona con la observación, la experimentación, el hacer preguntas y el cuestionarse cómo funcionan las cosas. En el caso de la tecnología, pues se entiende como una manera de hacer resolver las cosas siendo creativo y utilizando herramientas. La ingeniería puede concebirse como una manera de solucionar problemas, diseñando y creando cosas que funcionen. La letra A para las artes, porque los alumnos con aquellas capacidades de inteligencia y sus preferencias pueden tener habilidades que hacen aflorar la creatividad, y con las artes se puede tener la habilidad de expandir los límites de la educación STEAM y su aplicación. Por supuesto que las matemáticas son imprescindibles en nuestro entorno, porque prácticamente en todas las situaciones de vida común tenemos alguna aplicación de ellas. Desde el año anterior podemos nosotros recordar parte de estas imágenes que empezaron a salir en los consejos técnicos relativas a nuestro campo formativo de saberes y pensamiento científico, donde se mencionaban ya los proyectos con enfoque STEM, con metodología de aprendizaje por indagación. Aquí, aunque se menciona STEM, es como un antecedente, y después se tomó en cuenta también la parte de las artes, por eso es STEAM con la A incluida, o puede estar con un signo más, pero el espíritu es el mismo. Aquí ya nos presentaban una serie de fases de las cuales se puede llevar a cabo este enfoque de la mejor manera. Uno de ellos, este enfoque STEAM, está muy relacionado, vamos a mencionarlo, con lo que es la indagación. La indagación en nuestra disciplina, ¿verdad? Ha estado presente desde los planes de estudio de hace varias décadas, ¿verdad? Incluso aquí podemos mencionar que este aprendizaje por indagación es una metodología a través de la cual siempre se promueve que el estudiante encuentre soluciones a una situación, problema, a partir de un proceso de investigación. En una de las capacitaciones anteriores que tuvimos, hicimos algunas de estas gráficas, donde ya tenemos que abordar la importancia de la indagación para tenerla consciente y entender su importancia. Aquí, por ejemplo, en este esquema vemos que la indagación es un vehículo
para aprender ciencias, tanto del contenido disciplinar como de la naturaleza. Y nos permite estimular la curiosidad natural en los adolescentes y en los adultos. Todo esto nos exige pensar acerca de lo que sabemos, por qué lo sabemos y cómo llegamos a saberlo. Este es un esquema que se manejó desde el programa de estudios 2011. Tenemos por ahí unas 4 o 5 hojas que nos hablan de este proceso o ciclo de indagación científica, donde van aquellos pasos que siempre hemos empleado, pero a lo mejor no lo hacemos de manera consciente o estructurada, pero este esquema nos lo recuerda. Ahí vienen los aspectos de cómo se dan la observación, de preguntar, explorar en un inicio, seguidos de una toma de acción y ampliación de las preguntas para luego hacer la anotación de las observaciones, generar y clarificar preguntas para llevar a cabo ya aquí una planificación que nos permita explorar, observar, investigar. Vamos a dejarles este esquema para que lo puedan revisar con calma y seguiremos mencionando sobre la importancia de la indagación. Algunos aspectos importantes de la misma, pues es que las preguntas deben estar científicamente orientadas para que motiven el interés y la curiosidad de los estudiantes. Hay que relacionarlas ahora, ¿verdad? Muy claramente con el contexto cotidiano de los alumnos, con su comunidad. Hay que recolectar una evidencia por parte de los estudiantes que les permita desarrollar y evaluar sus respuestas a las preguntas que han sido orientadas científicamente. Sus explicaciones deben ser desarrolladas por los estudiantes a partir de estas evidencias para dirigir las preguntas científicamente orientadas, fomentar la discusión y argumentación entre los miembros del equipo y entre los equipos. Esta discusión y argumentación pues es una confrontación de ideas, esto enriquece el trabajo porque pues hay aportaciones según los puntos de vista, según sus gustos, sus preferencias, y esto además fomenta la inclusión. Todo esto en el punto número 4, por ejemplo, ya nos menciona que vamos a llegar a una evaluación de sus explicaciones, las cuales pueden reflejar, son un parámetro para conocer la comprensión que tienen de los temas científicos. Y en el punto número 5, también importante sobre la indagación, es que hay que hacer una comunicación y justificación de las explicaciones propuestas. Primero que nada, pues entre ellos, a nivel de equipo, tendrán esa oportunidad de argumentar, de contraargumentar sus ideas, de ponerlas ahí sobre el diseño de trabajo que están realizando, para en una fase posterior, pues ir llevando ya con mayor seguridad algo más concreto al siguiente paso, su proyecto destino. Como un ejemplo de lo que tenemos nosotros de plano didáctico, les vamos a mostrar este, este formato, el cual pues obviamente está ya todo lleno como una ejemplificación para todos aquellos que pudieran tener una duda de cómo irlo llenando. Entonces, más que nada es una ejemplificación, no es un formato que se busque que ustedes lo lleven al pie de la letra. Como ahorita preguntaban por ahí en el chat, no se trata de que nosotros les demos las cosas hechas para que las apliquen, simplemente es un trabajo que viene siendo una propuesta para que ustedes la revisen y les sirva para entender un poquito más los apartados de este formato. Voy a tratar de abrir el documento, voy a buscar el documento, ya que lo tengo aquí en la máquina. Por una situación aquí de tiempo y el equipo no me dejó cargar la liga, voy a buscarla. Nada más discúlpenme un momentito. Mientras realizo la búsqueda, les recuerdo que este material va a ser compartido en el día de hoy a través de la página de Redais. Bueno, mientras me apoya aquí el maestro Martín, voy a irles comentando, ¿verdad?, sobre el plano didáctico. Maestro Martín, si me puede apoyar aquí con el archivo. Tenemos dos archivos que no puedo encontrar. No me permite aquí la liga abrir el archivo. Si quiere podemos mostrarlo del Word. Probablemente la carpeta de descargas.
Dice el enviado por WhatsApp. Se llama plano didáctico. Bien, por una situación aquí técnica en la computadora. A ver si estamos en la transmisión. Si ya no nos permitió abrir el archivo aquí la computadora, una falla en la liga, pero lo vamos a cargar en la página de redes como les había comentado. La idea es que vieran ustedes la estructura. Bueno, se los puedo comentar brevemente, la tengo en mi laptop. Ahí está en el equipo. En la parte de arriba, pues bueno, están los datos de identificación, en qué consiste lo del propósito. Ahí está. Bien. Bien. En este caso estamos mencionando que en la estructura, en la parte superior, pues bueno, fue llenado como un ejemplo para que usted pueda visualizar los datos, aspectos que pueden ir. Por ejemplo, en el caso del propósito, pues brindar a los estudiantes una experiencia práctica y enriquecedora que promueva el aprendizaje integral, la conexión con la naturaleza, la alimentación saludable, el desarrollo de habilidades prácticas y la sensibilización sobre la sustentabilidad. En nombre del proyecto, aprendemos desde el huerto escolar. La metodología a desarrollar, obviamente estamos poniendo un ejemplo de la metodología STEAM. Ya mencionamos que con esta metodología no se resuelven problemas, pero estamos creando conciencia. En este tipo de proyectos podemos nosotros relacionarlo, por ejemplo, aunque hacemos nuestra planificación del proyecto relacionada con alguna temática, podemos abordar, por ejemplo, aspectos del sistema nervioso central, aspectos emocionales, de los beneficios que se puede tener del trabajo con este proyecto. Podemos hablar de las situaciones de relajación del sistema endocrino, la parte de las endorfinas, la parte de lo que sería la salud mental, por ejemplo, habilidades sociales. Es decir, vemos aquí también, aparte del saber o de los contenidos, vemos aspectos de lo que es el saber ser, el saber convivir. El problema del calentamiento global y escasez de agua es un buen pretexto de problemas ambientales, un buen pretexto para tenerlo ahí al eje, al centro, al abordaje, y de ahí nosotros encontrar en nuestro huerto escolar la relación con algunos temas como podrían ser en su momento el sistema reproductor, por ejemplo, de las plantas, para empezar a hablar sobre lo que es la reproducción en plantas y ir dando la relación a lo que es la reproducción humana. Otro aspecto que podemos ver es el de biodiversidad. Por ejemplo, hablando sobre los tipos de hojas y bordes, haciendo una colección de las mismas, o del caso de los insectos también, para hablar de biodiversidad. Con las mismas plantas del huerto, ¿verdad? ¿Qué beneficios tenemos? ¿Qué aspectos nutricionales tenemos de algunos de ellos? ¿Verdad? Por poner unos ejemplos. En el caso de nutrición es otro tema que podemos abordar al hablar pues de los nutrientes que tienen las plantas, de la dieta, del plato del buen comer y por supuesto las plantas como otro tema que puede ser para mitigar el calentamiento global, la relación que hay por ejemplo en cuanto a los vegetales, cómo absorben la radiación solar, pues nos ayudan a mitigar este problema, no a resolverlo, pero sí a mitigarlo. Y mientras nos ayudan a mitigarlo, pues podemos también hacer uso de sus propiedades alimentarias y un montón de cosas más. Esto es en cuanto a una contextualización del problema. Ahora, más abajo se van a encontrar ustedes unos apartados de donde están los campos formativos y algunos otros aspectos también. Parece que estamos... que me están apoyando buscando la manera de sacar adelante el archivo que por alguna situación a veces técnica, ¿verdad? No se hace el funcionamiento adecuado y no se puede mostrar
la exploración del mismo. Ahí está. Ahí está, me están haciendo el favor de compartir el otro archivo. Gracias, maestro Martín. Tenemos aquí, deben estar ustedes viendo la parte de la hoja, de trabajo donde están los campos formativos. Vean ustedes en este caso, pues va ahí la información del el campo formativo, el enfoque de saberes y pensamiento científico, el propio de nosotros y su relación con otros campos como son ética, naturaleza y sociedades y del humano y lo comunitario. El contenido del programa sintético y temas comunitarios como lo es el calentamiento global, como una consecuencia de alteración de los ciclos bioquímicos, los procesos de desarrollo de aprendizaje que se relacionan en este ejemplo y los ejes articuladores que también consideramos son propios o pertinentes para, para esta ejemplificación que tenemos con ustedes. En cuanto a las particularidades de la metodología, en esta ejemplificación incluimos lo que son las fases, como pueden ustedes ver ahí, fase 1, introducción al tema, el uso de conocimientos previos del tema a desarrollar y la identificación de la problemática. Aquí, en esta ejemplificación, estamos dando algunas orientaciones didácticas, algunas de las prácticas que debemos de llevar a cabo para que abonen a que se cumpla la fase 1. Todas estas van a aportar de alguna manera a la conformación de la fase 1. En este caso sería la comprensión de los conceptos básicos del calentamiento global y su impacto en el medio ambiente. El alumno aquí puede reflexionar, analizar y fundamentar sobre los efectos en su región del cambio climático, reconocer la importancia de la agricultura sostenible y los huertos. Aquí todo esto puede ser mediante una lluvia de ideas y una estrategia de trabajo colaborativo. En una fase 2 tenemos lo que es el diseño de investigación. Aquí se va a dar el desarrollo de la indagación. Aquí se le puede pedir al alumno que haga este proceso de indagación en distintos medios sobre las causas fundamentadas que provocan el calentamiento global. Ya saben ustedes que pueden utilizar algo de los recursos que mencionó la maestra Laura. Internet puede ser en los libros que se tengan en la biblioteca, los libros del rincón, en alguna revista, en algún libro que ya haya previamente encontrado el docente con esta temática o sugerido alguna página web y pueden investigar sobre este proceso de creación, elaboración y mantenimiento del huerto escolar también. Pueden participar activamente en la creación y cuidado del huerto escolar para que todo esto ayude a fomentar la responsabilidad ambiental y el cuidado de los recursos naturales. Todo esto es un trabajo en equipo en esta fase 2. En la columna del extremo derecho están algunas frecuencias aquí anotadas como una sugerencia, ¿verdad? También una sugerencia. Nosotros creemos que, por ejemplo, para esta fase de implementación de un huerto escolar, al menos se puede tardar un mes. Por eso estamos aquí dando un total de 16 frecuencias que nos da un mes, más o menos unas 4 por semana. En la fase número 3 de organizar y estructurar las respuestas a las preguntas específicas de indagación, encontramos que se puede participar en un foro de discusión para exponer las causas del calentamiento. Se puede realizar un plan de actividades, proponer actividades, se puede ir implementando ya el huerto escolar. Aquí eso se puede hacer mediante una mesa de trabajo o mesas de trabajo, ya sea entre ellos mismos o si se tiene contacto con otra escuela que esté con el mismo proyecto, pues pueden hacer un intercambio de ideas y de experiencias exitosas que lleven ahí en el desarrollo de la implementación hasta ese momento. En la fase 4, aquí se da la presentación de los resultados de la indagación y viene la aplicación. Aquí se van a hablar sobre las investigaciones sobre los efectos del calentamiento global. Se hablaría porque es el tema que se ha seleccionado. Habrá y puede haber debates y discusiones, se pueden explicar los beneficios, se lleva una reflexión sobre la importancia de la agricultura sostenible y el papel del huerto escolar en este contexto. Aquí se puede hacer ya una exposición de las actividades efectuadas, también mediante un trabajo grupal o por equipo. Aquí se pueden apoyar en videos, fotografías, periódicos murales, diarios de trabajo. En una fase 5, que es la metacognición, se puede efectuar un decálogo de reflexiones, por ejemplo, de cómo van todas estas creencias y acciones contribuyendo al cambio climático. Se puede realizar un pequeño ensayo
y se puede promocionar y participar en actividades de reforestación y cuidado ambiental, tanto en el contexto escolar como en su comunidad. Aquí viene lo que es el trabajo grupal en equipo. En esta fase, como pueden ustedes ver, es muy importante que se den todos los espacios para socializar la información mediante una puesta en común. En los aspectos de la evaluación formativa ya se estuvieron mencionando desde el trabajo por proyectos, ¿verdad? Lo que sería encontrar alguna manera de hacer no solo la evaluación por parte del docente, sino que haya coevaluación y autoevaluación entre los equipos con base a las rúbricas por niveles de desempeño o listas de coteo. Vienen una propuesta de materiales que pueden servirles y además pues pusimos un anexo en este proyecto para que puedan tener también muy claras algunas orientaciones didácticas, por ejemplo, para el paso 1, que es la planificación y diseño, aquí para que se puedan clarificar los pasos, ¿verdad? ¿Qué hago en el paso 1? Pues identificar los propósitos. Enseguida, pues establecer un plan de actividades. Enseguida, definir un espacio disponible. No vamos a ir leyendo todo porque no tendríamos el tiempo suficiente, pero si se fijan ustedes, todos los pasos llevan aquí unas indicaciones empezando con verbo que dan una pauta al trabajo que debe el docente ir desarrollando, ir motivando, ir guiando, ir propiciando, ¿verdad? No que lo haga él, pero sí que de alguna manera puede ser el guía, un orientador, un generador, un detonador de todos estos aspectos. En el caso del paso número 3, vean aquí ya es algo más concreto sobre la implementación del huerto que tomamos como ejemplo en cuanto a la preparación del suelo, diseñar la distribución del mismo, construir las camas de cultivo. En este caso, la única imagen que pusimos pues fue de estas especie como de charolas, ¿verdad? O cajas, como mencionaba la maestra Laura, si no se tiene un espacio disponible porque hay concreto, porque hay demasiado, está restringido el espacio para estas actividades, se pueden idear el trabajo sobre algunas cajitas de madera, como aquellas que ya mencionó de la fruta, o si se pudiera tener ahí algunos espacios donde se acomoden a algo más grande, ¿verdad? Con tablones de madera, aunque sea de desecho, son buenas recomendaciones que podemos nosotros aprovechar para desarrollar nuestro huerto, ¿verdad? Incluso puede ser un huerto vertical ahí en una pared, apoyándose en algunas botellas vacías de refresco con cierta preparación. En el paso número 4 vienen aquí también unas recomendaciones muy buenas, muy detalladas sobre la siembra y cuidado de las plantas, como es la siembra de semillas, establecer un sistema de riego, realizar las prácticas de conservación donde se involucran los estudiantes y aspectos para cuidar el cuidado de las plantas, para motivar a los alumnos, organizarnos y que se lleve a cabo hasta sus últimos aspectos estos proyectos. Una de las ventajas que nuestro huerto escolar sea diseñado, estemos trabajando en los cajones, es que si hay algún periodo vacacional, ¿verdad? Cuando lo implementemos, porque nuestra propuesta ahorita pues es al inicio del ciclo que vean esta propuesta, pero a lo mejor alguien lo va a implementar en diciembre o en febrero, marzo, y el tener el huerto en cajas de frutas, por ejemplo, puede ayudar a que se organicen y se lo lleven a lo mejor a cuidarlo a su casa también y no queda ahí en la escuela abandonado por algunos días, ¿verdad? Y otro aspecto sería pues involucrar un poquito más a la comunidad, a los padres de familia y que pudieran darse la vuelta también en algunos días para darle seguimiento a su huerto y que no se seque, ¿verdad? En el paso 5 tenemos lo que es la evaluación y la presentación. Aquí ya se realizan las evaluaciones formativas y sumativas del aprendizaje que tuvieron los estudiantes en relación con los objetivos o propósitos de este proyecto. Se va a evaluar tanto el conocimiento biológico como las habilidades STEAM desarrolladas en una propuesta y la presentación de resultados. Ya se mencionó que pueden ser directamente en el salón de clases, pero sería a lo mejor el desaprovechar también que hay otros espacios también virtuales o digitales o en línea
que se pueden aprovechar. Algunas escuelas cuentan con alguna página web, con algún blog, donde pueden hacer una muestra, una presentación. Si los alumnos estuvieron usando tecnología, por ejemplo, su celular para dar un seguimiento mediante fotografías al crecimiento de las plantas, de cómo iban desarrollándose. Ahí se puede hacer una presentación, un video. Recuerden que también está la página de biología Redais, donde se puede hacer una presentación, no solo en la feria de ciencias, no es necesario esperar. Incluso me he dado cuenta que en algunas escuelas que hemos visitado se aprovecha el descanso con algún programa de radio, vamos a llamarle así. Me tocó observar cómo tenían un guión sencillo y daban cierta información de actividades de los alumnos, dirigido por alumnos a la hora del receso, y tenían a veces alguna exposición de algún material, algún producto, alguna evidencia de trabajo, y de manera organizada, bajo la supervisión de algún maestro, pues a la hora del receso presentaban unos pequeños boletines informativos, y de ahí de manera espontánea se acercaban los interesados y se podía ir socializando lo que habían realizado. Vienen aquí más aspectos que se dejan a ustedes para que lo revisen, aspectos ya también de tecnología para cada una de los aspectos, como pueden ser aplicaciones de software o el aprovechamiento de dispositivos móviles o sensores y medidores y plataformas de colaboración en línea. Por ejemplo, una recomendación de usos de tecnología en el huerto escolar y que me gustó mucho fue el encontrar una herramienta que descargué para identificar plantas, y esto puede parecerles también a los alumnos pues algo muy rápido, muy interesante, muy fácil. En lugar de también, si no se cuenta con libros especializados, hay aplicaciones que permiten tomar una fotografía a una plantita y mediante la forma de sus hojas, sus frutos o sus flores o inflorescencias que tengan, te devuelve la respuesta de a qué organismo pertenece o qué grupo de plantitas pertenece. Entonces, eso también puede ser un ejemplo del uso de implementación de la tecnología en el manejo del huerto escolar. Algunos recursos en línea que se mencionan aquí, ya por cuestiones de tiempo no lo voy a mencionar, pero se los vamos a dejar ahí más adelante. Voy a pasar ahora a lo que es, para aprovechar el tiempo porque tenemos muy poquito, voy a tratar de volver a la máquina donde me encontraba para presentarles algunas ejemplificaciones sobre lo que es el plano experimental. Tenemos 2 o 3 recomendaciones aquí para ustedes o sugerencias relacionadas al huerto escolar. Muy bien, déjenme ver. Voy a pedir aquí el apoyo nuevamente del maestro Martín para regresar a la pantalla. Vamos a regresar a la presentación aquí, maestro. Ya regresamos. Gracias. Bien, tenemos aquí, dentro de aprovechando el tiempo para ver algo de plano experimental, recuerden que lo que les estamos mostrando son sugerencias. De alguna manera tenemos que tomar un orden, un tema para poner ejemplos, ¿verdad? No estamos diciendo que tengan que iniciar por el huerto escolar, es simplemente que ustedes tengan pues un repertorio de actividades o de formatos o de propuestas para que ustedes pues hagan lo propio, tomen ideas, borren nuestros formatos y los llenen con sus hipótesis, con sus problemáticas, con el tema que ustedes desean desarrollar. En este caso, para el plano experimental, como les comento, ligado al huerto escolar, tenemos una primera sugerencia
para que ustedes revisen un experimento que ayuda a la fabricación, o actividad experimental que ayuda a la fabricación de la composta o aquel insumo que sirve para mejorar el desarrollo de nuestro huerto escolar. Y con este se puede descubrir el efecto de la aplicación de residuos orgánicos en su parcela de cultivo. Incluso aquí al revisarlo, pues vienen una serie de materiales que pueden servir para la construcción del mismo. Viene una metodología ahí, si queremos nosotros comparar, aparte de la elaboración de la misma, ¿verdad? Aquí nos ejemplifica sobre los recipientes, sobre la casa, qué cosas puedo tomar en cuenta para la formación del mismo, o del jardín, aquellos materiales orgánicos. Y ya después de que lo tengamos en cuenta estos materiales y tengamos la elaboración de esta composta o esta especie de fertilizante, nos da también una hojita donde podemos ir registrando el avance, la mejora de nuestra parcelita, de nuestro cajón de sembrado, y la relación que puede haber en la mejora o desarrollo de las plantitas, de aquellas que reciben la composta y de aquellas que no la reciben. Esta es una propuesta que viene aquí para tener entonces como que una aplicación de composta en una de las cajitas y tener una de control para que los alumnos también aquí puedan ir comparando. Quiero decir que estos materiales están desarrollados a nivel de alumnos de primaria, de cuarto, quinto, sexto y primer grado de secundaria. ¿Sí? Estuvimos revisando que sean materiales que sean acordes a la edad, al desarrollo cognitivo, a la maduración y a los contenidos de nuestra disciplina, ¿verdad? Aquí vienen más aspectos que usted puede servirle también en el desarrollo de esta actividad experimental. A ver si lo puedo regresar aquí. Es que hay muchas pantallas. Ahí está. En una segunda ejemplificación, tenemos un experimento también de corta duración, aquí para ver las propiedades físicas del suelo, junto con la capacidad de retención del agua. También, como usted pudo ver, es un PDF que trae toda la explicación, el desarrollo de lo mismo, todos los aspectos de introducción, materiales, desarrollo, algo de justificación teórica ahí, y algunos espacios para formatitos para la captura de la información. Es un PDF que se va a compartir con ustedes. Si nos están viendo en este momento, podrán observar que al darle clic aquí, pues es una liga donde se encuentra la página de este instituto, donde tiene alojado este archivo, y pueden verlo ahí junto con otros que se encuentran disponibles. Nosotros se los vamos a publicar también ahí en la página de Redais. Otro de las actividades experimentales que me pareció interesante fue, en este plano experimental, fue el número 5, que dice amigos o enemigos de nuestro cultivo, la identificación de insectos. También aquí, en esta actividad experimental, se puede aprender a identificar los principales órdenes de insectos que conviven en el cultivo y cómo le afecta a su desarrollo. El alumno aquí pues podrá ver aspectos de biodiversidad. Viene aquí un ejercicio donde el alumno puede colectar insectos de los que ya se encuentren por ahí, que pues hayan muerto, que los encuentre ahí para hacer una colección, puede observarlos a lo mejor ahí al microscopio, incluso puede ir haciendo una especie de selección de entre aquellos insectos que son beneficiosos y cuáles son perjudiciales para el huerto y para las plantas en general. Aquí permite, son parte de los propósitos que tiene esta actividad experimental. Hace unos momentos mencionaba la maestra Laura los materiales de apoyo. Aparte de la manera de entrar hacia ellos, hacia Conaliter, estuve revisando también en telesecundaria. En otras capacitaciones he mencionado que se encuentran materiales disponibles en telesecundaria
como lo son, aparte del libro, de la colección de libros que se llevan en telesecundaria, ahora aquí vamos a encontrar el libro de los proyectos, el que mencionó la maestra, el libro de proyectos, el de un libro de recetas para el maestro, un libro sin recetas para el maestro, y el libro de nuestra disciplina, aquí podemos encontrar. Vamos a ingresar cuando ustedes puedan a la página de telesecundaria, como lo puedo mostrar ahí en esa primera pantalla, y después se pueden ir ustedes a donde dice materiales educativos, y ahí van a encontrar en ese botón que estoy señalando ahí con una flecha, el acceso a la colección de libros, como puede ser, en este caso, nuestro campo formativo, saberes disciplinares. Aquí está primero lenguajes, después ética, naturaleza y sociedades, y está el de saberes y pensamiento científico. Aquí se pueden observar en línea, igual está el de proyectos más abajo, y más abajo también está el de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, según lo comentamos hace un momento. Sin embargo, si tienen un problema para descargarlo, ya lo hemos publicado en Redice, que podemos compartírselos de manera personal. Nada más que no puede ser a través de correo, por el tamaño no cabe, no se puede realizar de esa manera. Háganos la solicitud y se lo hacemos llegar a través de WhatsApp. En esta ocasión no estamos revisando aquí videos, ya que por los mismos cambios que ha habido en el plan de estudios, no se encuentran disponibles ya los videos que habíamos recomendado anteriormente, que eran alrededor de 85, fueron eliminados de esta página, pero encontré que todavía se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Telesecundaria. Nada más que ahí se encuentran combinados con otros materiales. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a pedirles que vayan visualizando este código QR, el cual ustedes pueden escanear con su teléfono celular, su dispositivo móvil en este momento, con una tableta, para hacernos el favor de registrar su participación y evaluar la asesoría. Esa sería una opción. La opción número 2 es que usted busque en el chat, en nuestra sesión de Zoom, haga clic y acceda al formulario. Obviamente, solamente se puede realizar en este momento mientras está la transmisión en vivo. Pero había mencionado que tenemos una tercera opción. Si usted está viendo esta capacitación y es después del día 11 de septiembre, usted puede registrarse y puede evaluar nuestra asesoría. Incluso hasta el último día de septiembre va a estar abierta para que se registre, ¿verdad? El QR va a quedar también, aunque sea, me comenta aquí el maestro Martín, que puede poner una pausa en el video y puede seguir escaneando el código si nos está observando en una fecha posterior. Sí. Puede copiarlo también, ¿verdad? Hacer una copia, un screen y después compartirlo también, copiar el enlace. Muy bien, pues hasta aquí, mientras sigue usted haciendo uso del registro y su participación, quiero dar las gracias a nombre de la academia a la maestra Magda Santos Lozano, al maestro Arturo Rayas, a la maestra Laura Irene Salinas, al maestro Martín Alfonso Frías, también a la compañera licenciada Lorena Judith Mendoza, Lorena Judith Mendoza, y a todos los que nos han ayudado para que salga todo bien aquí en nuestra transmisión. Servidor Daniel Roberto Medina les agradece su asistencia y participación, y en el día de hoy estaremos publicando los formatos que se estuvieron socializando, que estuvimos compartiendo con ustedes. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días.